En TN23 agradecemos su sintonía y siempre estamos para servirle, trayéndole noticias y trayéndole programas de contenido todo el día en nuestra programación. TN23, usted lo sabe, estamos en Canal 23, frecuencia abierta para toda la región central de Guatemala y en todo el país en los sistemas de cable, en distinta numeración, así nos tenga su cable operador. En este momento damos inicio a El Rostro de la Noticia, este programa en el cual son analizados los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. Un tema muy importante es de la protección a la niñez y la adolescencia de Guatemala. ¿Qué se está trabajando en esta temática de parte de la Procuraduría General de la Nación? Y es que recientemente se han dado casos de niños que han sido rescatados de los vientres de sus madres que han sido asesinadas, o bien casos de mujeres también asesinadas que los niños quedan en sus brazos. Sobre ello hablaremos a continuación y también sobre el repunte que se da en ciertas épocas del año de la desaparición de adolescentes. Así que les presento a nuestro invitado de hoy, el licenciado Harold Flores. Él es Procurador General de la Niñez y de la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación. Licenciado, bienvenido. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Empecemos por el tema de Alba Kenneth, de las alertas que se dan sobre la desaparición de niños y de jóvenes, y en este caso algo que ha llamado la atención de la sociedad es el repunte que se da en ciertas épocas del año sobre la desaparición de adolescentes. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bien, en el transcurso del año 2014 hubo 5.780 activaciones de alerta Alba Kenneth, y esto fue a nivel República de Guatemala. Cada una de las delegaciones de la Procuraduría General de la Nación, así como de otras instituciones, captan las denuncias por las desapariciones o en determinado momento sustracción de un niño, niña o adolescente. Es así de que se han tenido repuntes en diferentes etapas del año, pero generalmente se dan en los descansos prolongados, en el periodo de vacaciones o a fin de año. Llámese periodos de descanso prolongado, Semana Santa, vacaciones de medio año, de fin de año, donde la mayoría de los adolescentes, los progenitores no les dan la autorización como para ir a una fiesta, para irse al puerto de San José, en algunos de estos casos. Los progenitores asustados o alarmados porque sus hijos no llegan a casa, presentan la denuncia de la activación de la alerta, y es así como esta unidad se encarga a través de las demás instituciones que conforman la coordinadora del sistema alerta Alba Kenneth en localizarlos, traerlos a la capital de ser necesario para posteriormente poder desactivar la alerta. Pero desactivar la alerta no es solo porque el niño, niña o adolescente aparece. Es necesario realizarles un dictamen psicológico y de trabajo social para poder determinar de que efectivamente no fueron vulnerados sus derechos o no son víctimas de algún ilícito, por lo cual no se pudiera desactivar. En la mayoría de casos de este tipo, entonces, los jóvenes regresan a su hogar o son regresados. En la mayoría de los casos regresan a su hogar. Por ejemplo, tenemos de que de ese periodo del año 2014 aún quedan activas 1.621 alertas. Pero esto no significa de que esos 1.621 niñas, niños o adolescentes no hayan aparecido. Un 70% o un poco más ya están en poder de sus progenitores o ya se encuentran en su hogar, ya retornaron, pero si no se les hace la evaluación psicológica y el dictamen de trabajo social, nosotros no desactivamos la alerta. Tienen que abocarse a la Procuraduría General de la Nación o a la misma unidad de alerta Alba Kenneth o alguna delegación de PGN o al Ministerio Público para que sean evaluados y se determine que no han sido víctimas de un hecho de esta naturaleza. ¿Qué logran determinar ustedes entonces en toda esta cantidad de casos? ¿Que los niños y jóvenes se fueron entonces por sus medios o efectivamente con esta investigación que hacen ustedes de que alguien violentó sus derechos, licenciado? Hay causas por las cuales, al saber de que se violentaron sus derechos, puede ser algunos ilícitos fuertes como por ejemplo violaciones, agresiones sexuales, maltrato contra menores de edad, son golpeados a veces muy fuertemente por sus propios progenitores. Eso no lo determina el dictamen psicológico. Si nosotros en el dictamen psicológico consideramos de que es víctima de un ilícito de esta naturaleza, inmediatamente hacemos el acompañamiento al Ministerio Público y los ponemos a disposición del juez competente. Eso significa de que por el momento, mientras se hacen las investigaciones, los niños posiblemente no van a regresar a su hogar. ¿Cuál sería de estos ilícitos el más frecuente según lo que han encontrado? Nosotros tenemos los ilícitos penales como violación, como agresión sexual,
que más adelante puedo proporcionar los datos que tenemos ya en el área penal, porque no solo se le da un acompañamiento a la activación de la alerta, sino que posteriormente la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia se constituye en querellante adhesivo y representante de estos menores ya dentro del proceso penal. Uno de las épocas del año en las cuales hay repunte de estos jóvenes que desaparecen, ¿puede ser esta época de inicio de año, licenciado? En la mayoría de los casos va a ser, como lo mencionamos anteriormente, en la época de descanso. En esta época de inicios de año los papás son un poco, previenen más las cosas, acompañan a sus hijos, le ponen hasta las tarjetitas con su nombre, con su dirección o los números de teléfono, que es muy importante que los mismos niños lo sepan. Y no es tan frecuente o no incide mucho la activación de las alertas. Con este conteo y esta estadística que llevan ustedes, ¿también se logra determinar si un joven se va de su casa o desaparece más de una vez y si los padres siguen denunciando? Tenemos casos especiales, como por ejemplo niños que padecen de alguna enfermedad. Tenemos a alguien que lamentablemente, y no es lamentable, sino que posee y tiene problemas con síndrome de Down. Este niño o adolescente hemos activado alrededor de 8 veces la alerta, pero por su misma condición y situación pues ya más o menos sabemos a dónde se dirige y dónde lo podemos localizar. Tenemos otros casos de reincidencia de algunos adolescentes, pero dentro del dictamen psicológico se hace el acompañamiento necesario para que ellos acudan a la escuela de padres, ya que la comunicación entre ellos es muy importante. Muchas veces los adolescentes se evaden de su casa por esa falta de comunicación que existe entre nosotros como progenitores y ellos como hijos. Precisamente sobre los motivos y otros motivos de que los niños decidan o los jóvenes decidan irse de casa, licenciado. Sí, nosotros lo tenemos asociado e indicamos que es decisión propia. Muchos de estos adolescentes, 14, 15, 16 años, pues ellos muchas veces consideran de que ya tienen suficiente edad como para enfrentarse a la vida. Se van de sus hogares, pero cuando se dan cuenta muchas veces cómo es la realidad, regresan nuevamente al hogar. Ese es uno de los porcentajes en los cuales tenemos mayor cantidad de activaciones de alerta. ¿Hay separación de datos entre hombres y mujeres? Sí, tenemos que la mayoría de las activaciones de las alertas ocurren en adolescentes del sexo femenino, que van de los 14 años hasta los 18, y tenemos un porcentaje tal vez de un 70% de activaciones de esa edad. En general, sobre la efectividad entonces de la alerta Alba Kenneth, su historia y cómo ha ido evolucionando el sistema. El sistema cuenta no solo con lo que es las activaciones de las alertas, sino que tiene un equipo multidisciplinario que están en turno las 24 horas del día, los 365 días del año, y las personas se pueden llamar vía telefónica al 1546 o al 2501-0300, escribirnos a un correo electrónico, presentarse personalmente, acudir a la Policía Nacional Civil en los departamentos, al Ministerio Público o a la propia Procuraduría General de la Nación en toda la República y presentar su alerta Alba Kenneth. Es necesario siempre que tengan por lo menos una fotografía de sus hijos, las descripciones que ellos tienen, si por ejemplo están bajo tratamiento médico, qué tipo de medicina ingieren, sus características físicas, la ropa con la que iban, la última persona con la que la vieron. Son datos que nos sirven a nosotros como para poder determinar más o menos hacia dónde se fue. Pero lo principal en esto es de que inmediatamente desaparecido el niño o niña adolescente se presente la denuncia. ¿Qué evaluación hacen ustedes sobre el conocimiento que tiene el ciudadano en general sobre este sistema, Alba Kenneth? Nosotros consideramos de que a través de las capacitaciones que se han dado a nivel nacional, así como los simulacros que se han hecho sobre esta ley en algunos municipios del interior de la República, consideramos que la cultura de denuncia nos ha ayudado mucho a hacer más activaciones de alerta. Sabemos y creemos de que las personas en general tienen más credibilidad en estas instituciones y se los hemos demostrado con la localización de niños, niñas y adolescentes. ¿A qué entidades y personas ha sido necesario capacitar también de parte de las autoridades para este conocimiento sobre la alerta y a quién se sigue capacitando, por ejemplo? Las capacitaciones son constantes. Dentro de las instituciones que conforman la coordinadora de la alerta Alba Kenneth está la misma PGN o Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Secretaría Social de la Presidencia,
la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Dirección General de Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cada una de estas instituciones, cuando se activa la alerta, cada una tiene una función distinta, que es la que nos permite abarcar el territorio nacional y también salir del país, para el caso si fuera una alerta internacional. Sí, se lo pregunto porque al principio muchas personas se quejaban de que llegaban quizás a una subestación de la policía y les decían que todavía no, que dejaran pasar el tiempo un poco más. De esta situación es que nace el sistema de alerta Alba Kenneth, porque anteriormente de que se le diera vida a este decreto, las personas tenían que esperar 24 o 48 horas para poder presentar una denuncia de niño o niña adolescente. Al contrario de la época actual, que ya con vigencia y dándole vida a este decreto, nosotros necesitamos que inmediatamente se presente la denuncia. Nuestro principio es el de celeridad. Mientras más rápido se presente la denuncia, nosotros tenemos más posibilidades, un porcentaje más alto de poder localizar a un niño o niña adolescente. Gracias, procurador. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato entonces con esta situación de la niñez y la adolescencia en Guatemala en cuanto a la protección de sus derechos. Volvemos. Las novedades de la tecnología se las presentamos los lunes y los viernes a las 10:30 de la mañana con la última información para un moderno estilo de vida. En este caso vamos a hablar del nuevo Office 365 Home Premium, ¿no es así, Eric? Actualízate con la información los lunes y viernes a las 10:30 de la mañana, solo por TN23, Todo Noticias, 24 horas. Esperaré a que estés bien madura, como una pera que en junio cae. Que si la hamburguesa no se menea, se pega, es que no está lista. No se limpian las manos así con la servilleta, ever. Corazón Contento, los miércoles a las 11 de la mañana por Televisiete. Ay, tan chulo muchachito. Esta semana en Alba Cinema te presentamos las mejores producciones del séptimo arte. Disfrútalas en Alba Cinema. Tus clásicos. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Tus recuerdos. Tus éxitos de hoy. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Están en 92.9 Radio Disney. La música te hace bien. Si lo que buscas es estar informado, TN23, el primer canal noticioso con la mejor información del momento, con la mayor amplitud en noticias de Guatemala y el mundo. Periodistas de TN23 desplegados en diferentes puntos del país con unidades móviles, ampliando la información que usted necesita saber. TN23 es el canal con más emisiones noticiosas en Guatemala. Pregunte a su operador de cable en qué número tiene a TN23, el canal de información las 24 horas. La noticia está en un cambio constante y TN23 le presenta los hechos más destacados minuto a minuto. TN23 con más emisiones de noticias que cualquier otro medio. En vivo, desde el lugar donde ocurren las noticias. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. Porque una noticia no tiene horario. TN23, Todo Noticias, las 24 horas. TN23 está donde ocurre la noticia. Un solo mensaje en las redes sociales no es noticia. Una noticia es una historia con protagonistas, eventos y detalles que usted necesita conocer. TN23 con un grupo de profesionales dedicados a llevar las noticias relevantes en el momento que ocurre. La historia completa en el lugar de los hechos para mantenerlo informado. Porque una noticia no tiene horario. TN23, Todo Noticias, 24 horas.
¿Está cansado de no verse o sentirse bien? ¿Evita hacer ejercicio porque suele ser muy doloroso y lleva mucho tiempo? Bueno, deje esas ideas para siempre. Es hora de renovarse. Ahora usted puede quemar grasa y modelar su cuerpo con un solo movimiento, con el original Orbitrek Platinum. Con el Orbitrek Platinum, usted obtiene los beneficios cardiovasculares de 4 diferentes ejercicios en un solo movimiento, sin impactar rodillas ni articulaciones. Es como flotar en el aire. Y con un simple movimiento de muñeca, aumenta la resistencia para tonificar su cuerpo. En solo 4 semanas habrá quemado 3.500 calorías y podría perder de 1 kilo a 1,5 kilos por semana para lograr el cuerpo que siempre deseó. Ordénelo ahora y le incluiremos el video de entrenamiento y el programa reductor completamente gratis. Adquiera su producto llamando al número en pantalla, visitando cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional o a través de nuestra página web www.grupotvoffer.com. Esta semana en Alba Cinema te presentamos las mejores producciones del séptimo arte. Disfrútalas en Alba Cinema. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia. Hoy hablando sobre este sistema de protección a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Por eso continuamos hablando con el licenciado Harold Flores. Él es Procurador General de la Niñez y de la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación. Muchos guatemaltecos recordamos el año pasado el caso de estos niños que eran explotados laboralmente y que se les daba algún lugar donde dormir, pero que en el día eran obligados a vender artículos o a pedir limosna. Ustedes tuvieron ese caso, le han dado seguimiento, y entonces, como le insisto, la población se pregunta, ¿qué ha pasado con estos niños? En este caso fueron alrededor de 47 niños los que estaban siendo víctimas de explotación laboral, y en coordinación con otras instituciones se hicieron las investigaciones necesarias y los operativos en su momento que dieron como resultado el rescate de estos menores. Después de hacerles las evaluaciones psicológicas y de trabajo social a cada uno de ellos, así como de sus propios familiares, pues ya todos los niños ya se encuentran reintegrados a sus hogares. Pero eso no quiere decir de que el proceso penal continúe en contra de las personas que en su momento fueron capturadas. Es así como el Ministerio Público aún continúa dentro de este proceso en espera de la fecha de la terminación de la etapa de investigación para presentar ya su acto conclusivo. En este acto conclusivo no solo el Ministerio Público lo va a hacer unilateralmente, sino que va a estar acompañado también por la Procuraduría General de la Nación, ya que nosotros nos constituimos como querellantes y representantes de estos menores ante el órgano correspondiente. Me imagino que ustedes también le dan seguimiento a cómo, ahora que devolvieron a estos niños a sus hogares, cómo los tratan sus padres, que a veces eran los mismos que los enviaban o los alquilaban, por decirlo de esta forma. Sí, muchos de estos niños posiblemente, y las causas que se dieron, se vinieron por engaños. Les dijeron que en esos días iban a tener ellos un mejor trato, los iban a traer a que conocieran la ciudad capital, que les iban a dar algunas charlas sobre pintura y otras situaciones que al final de cuentas no fue así, sino que se los trajeron únicamente para explotar laboralmente, bajo engaños también a sus propios progenitores, ya que muchos de ellos no sabían en realidad a qué habían mandado a los niños. Gracias. En cuanto a otros delitos de los cuales ustedes tienen conocimiento, ¿qué nos dice la estadística, licenciado? Tenemos de que en el 2014 hubo un incremento relacionado o en comparación al 2013. Podemos ver de que en el 2014 hubo 983 casos penales en contra de niños, niñas y adolescentes. Y en el 2013, 789 casos. Tenemos un incremento de más de 100 y pico de casos en comparación a un año con otro. Pero también en ese tipo de casos tenemos de que en primer lugar está el maltrato contra personas menores de edad. De esos 983 casos tenemos solo por maltrato 316. En el delito de violación sexual tenemos 297 casos y en el de agresión sexual 172. Estos son los que más
porcentaje tienen dentro de toda la gama de delitos que nosotros llevamos en contra de las personas que los cometen contra niños, niñas o adolescentes. ¿Cuál es la función de ustedes en casos como estos? La investigación la tenemos desde el momento que nosotros, ya sea por la unidad de rescate, se rescata a un niño de la calle o bien por la alerta Alba Kennedy. Cualquiera de estas dos instancias nos va a dar un proceso penal, por ejemplo, y es desde ese momento que nosotros le empezamos a dar el seguimiento respectivo. En el momento que nosotros sabemos de que se está cometiendo o se ha cometido un hecho delictivo o un hecho violento en contra de un niño, niña, adolescente, inmediatamente nos constituimos a los juzgados correspondientes. Le damos el acompañamiento al Ministerio Público y solicitamos nuestra participación como querellantes adhesivos y como representantes de estos menores. Otro de los delitos que llaman la atención, entre estos está el de la explotación sexual. En cuanto a ello, ¿cuáles son las estadísticas y qué casos están manejando ustedes, por ejemplo? Nosotros contra la explotación sexual en sí lo tenemos también identificado como el delito de trata de personas, ya que trata de personas tiene diferentes modalidades, incluyendo la explotación laboral que habíamos mencionado anteriormente. De estos nosotros como delitos y no como personas presentamos el año pasado 69 casos, tanto al Ministerio Público como a otras instancias que se dedican a controlar o tratar de evitar este tipo de ilícitos contra menores de edad. Casos como estos, ¿cómo avanzan en tribunales? ¿Están acordes a esta situación las leyes del país, licenciado? Dentro de las investigaciones que nosotros hacemos y en relación a las leyes ya establecidas, sí, tenemos la ley contra la explotación, contra la trata de personas, que es una ley muy completa, que es la que se utiliza actualmente, tanto por el Ministerio Público, así como todas las instituciones que ayudan a combatir este flagelo en Guatemala. ¿Qué casos fuertes a los que ustedes les hayan dado seguimiento recuerda usted? Tenemos actualmente, sin ir tan lejos, el rescate que se hizo la semana pasada, el día viernes en Tulate, de una adolescente, en la cual pues se hizo el rescate, se le da el acompañamiento al Ministerio Público y se está dentro de la investigación por parte del ente investigador. ¿Qué sugiere usted para los padres de familia? Como habíamos indicado, es necesaria la comunicación entre padres e hijos. Lamentablemente, nosotros a veces como adultos cometemos el error de no tener ese hilo de comunicación entre ellos, lo perdemos y creemos que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de la mejor manera posible. A veces nuestros niños, niñas o adolescentes tienen algún interrogante y en lugar de consultarlo con nosotros, van a la calle y van con cualquier otra persona y esperan una respuesta de ellos. Lamentablemente las respuestas que le dan son respuestas negativas que los hacen muchas veces caer en este tipo de ser víctimas de un hecho de esta naturaleza. Al principio del programa también lo mencionamos sobre casos lamentables como en los cuales hay asesinatos de mujeres, ya sea que lleven a sus niños en el vientre y que logran ser rescatados o logran sobrevivir, o en casos en que son asesinadas cuando están con ellos los niños. ¿Cuál es el papel de ustedes acá? Desde el momento que nosotros tenemos conocimiento de un hecho de esta naturaleza, inmediatamente nos constituimos, ya sea a la escena del crimen, si es necesario que se le haga el acompañamiento respectivo, o a un centro asistencial, pudiera ser el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, como se han dado en estos últimos casos, pero le damos el acompañamiento desde que conocemos el hecho. Al decir el acompañamiento es de que nos constituimos en el lugar, verificamos cuáles fueron las circunstancias por las cuales este niño o niña está en el lugar, lo rescatamos si fuera necesario, lo ponemos a disposición judicial para que sea el juez el que nos manifieste o nos indique si se puede ir con algún familiar o es necesario ponerlo en un abrigo provisional en algún hogar. En los casos recientes, los que acabamos de conocer, ¿qué ha pasado con estos niños? ¿Los tienen ustedes o los entregan a las familias inmediatamente? En este momento tenemos 4 casos relevantes que le puedo manifestar o indicar de que uno sucedió a mediados del mes de enero, en el cual una niña de 7 meses iba en brazos de su progenitora y la progenitora acompañada de otra persona de sexo femenino mayor de edad, y viene una persona y los agrede con machete. Lamentablemente la niña sufre lesiones y es internada en el hospital. Inmediatamente nos llaman a nosotros, nos abocamos al lugar y se nos indica de que ella necesita un tratamiento especial. La herida fue bastante fuerte y el acompañamiento se le dio desde ese momento.
solicitándole también al juzgado correspondiente constituirnos como querellantes adhesivos en virtud de que ya había una persona detenida. Nosotros este proceso lo vamos a llevar hasta el final y vamos a hacer el acompañamiento que sea necesario. ¿Cómo se determina si está bien entregarle al niño a la familia materna o paterna en alguno de los casos, y si eso lo determinan ustedes o un juzgado? Lo que sucede es que no es solo de que se aboquen los padres o los abuelos maternos o los abuelos paternos en este caso y decir este niño lo queremos reintegrar a nuestro hogar. Cada uno de ellos necesita hacérsele una evaluación psicológica y también un dictamen de trabajo social para determinar si tienen las condiciones y reúnen los requisitos como para tener a este niño. Tenemos el caso, por ejemplo, del bebito de 7 meses, que lamentablemente la progenitora fallece. El bebito se encuentra aún en el hospital Roosevelt. Nosotros le estamos dando el acompañamiento respectivo, estamos en comunicación constante con las autoridades de dicho centro para determinar la evolución de este pacientito. Sabemos de que no va a ser rápida su recuperación, va a llevar un proceso bastante largo. Entonces, aunque hubiera por el momento abuelos paternos o abuelos maternos o alguien que dijera o que lo reclamara por la condición que él se encuentra, aún no podemos nosotros decidir si se lo vamos a entregar o no, hasta que se hagan los dictámenes respectivos. Ya con esos dictámenes respectivos, entonces en audiencia nos presentamos al juzgado de medidas y protección y ahí se va a determinar si son competentes o no para poderlo tener. ¿Ustedes como PGN tienen algún albergue habilitado? Nosotros como PGN no. Nosotros solo brindamos la protección y el rescate. Nosotros nos abocamos a todos los hogares que están aquí en la capital para poder poner en abrigo provisional a un niño si fuera necesario. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales entonces del programa en las dos partes, de parte de Alba Kenneth y luego este sistema de protección a los niños, licenciado. De lo que consideramos y creemos es estas dos instituciones, por decirlo así, Alba Kenneth, que pertenece también a la Procuraduría General de la Nación y específicamente la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, queremos de que la población siga con la cultura de denuncias. Nosotros nos debemos a ellos. Cada denuncia que nos presentan dentro de estas unidades, tanto en la Procuraduría como en la unidad de alerta Alba Kenneth, nosotros le damos el seguimiento respectivo. No es necesario identificarse. A nosotros nos pueden decir o indicar de que en tal lugar un niño, niña o adolescente está sufriendo alguna agresión o una violación a sus derechos. Nosotros inmediatamente nos constituimos con nuestras unidades y tratamos de rescatarlo. Necesitamos que se aboquen, que nos llamen, que se presenten o que nos busquen a través de alguna delegación de Procuraduría General de la Nación a nivel nacional, de la misma Policía Nacional Civil o del Ministerio Público. El factor confianza y el factor denuncia entonces. Correcto. Muchas gracias, licenciado. A usted muy amable. A usted por estar con nosotros en este programa, ampliando entonces información importante. En tanto haya niñez que proteger y adolescencia, pues los sistemas deben ser funcionales y rápidos en cuanto a su denuncia, según lo hemos escuchado en estas conclusiones. Como siempre, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse en TN23. Vienen más noticias y vienen muchos programas que también van a ser de su interés.